Bueno, vamos a comenzar, vamos a preguntarle. Si quiere acerque un poquito más para acá, porque para que lo vean en la cámara. Sí, acerque un poquito más para acá. Antes de comenzar, yo quiero que usted se presente. ¿Cómo se llama? Gregorio Morales. Gregorio Morales. Gregorio Morón. ¿Usted se considera pastor o se considera oveja? No, oveja. ¿Usted tiene un grupo de personas a su cargo donde usted predica o no predica? Sí, estuve predicando por la emisora Suprema Estéreo, tuve un programa de predicación. ¿Usted en qué iglesia se congrega? Ahí en Fuente de Salvación. En la iglesia Fuente de Salvación, ¿usted predica o usted escucha a los predicadores? No, ahorita estoy bastante enfermo, estoy de reposo. Y cuando usted estaba sano, iba a la iglesia de Salvación, ¿usted predicaba o usted escuchaba? Sí, yo de todas maneras tengo buen conocimiento de la Biblia, aunque poco aletrado, tengo un buen conocimiento de la Biblia. Y el problema mío es la controversia que existe entre los unos y el otro. Perfecto. A ver si no me entendió la pregunta. Cuando usted estaba sano, usted iba a su iglesia, ¿usted predicaba o usted escuchaba las predicaciones de los demás? De todo, yo digo, ya le digo, prediqué hasta en la emisora y tengo cierto conocimiento de la palabra de Dios. O sea que usted es un predicador, alguien que dirige a un grupo que en castellano se llama pastor. Amén. Ok. Porque a ellos hay que hablarles así porque ellos no son claros, ellos andan rodeos y rodeos y hay que sacarle con cucharilla las palabras, ¿eh? Pero a mí me gusta que las cosas queden claras. De modo que no estamos hablando con un tonto, estamos hablando con un hombre conocedor de las Escrituras. Yo le voy a dar la palabra a usted para que usted me haga la pregunta o lo que sea. Pero yo necesito saber, yo no conozco la iglesia, ¿cómo aquí se llama la iglesia? Fuente de Salvación. No conozco la iglesia Fuente de Salvación. Y hoy dimos la explicación de que hay iglesias que no son de Cristo. Y que son iglesias, y hay una sola iglesia que fundó Cristo. Ya lo mostramos. Pero puede ser que usted tenga el conocimiento pleno y yo esté equivocado. Por eso quiero que me saque de la oscuridad, que me saque del error. Usted tiene que gritarle al mundo que la iglesia Fuente de Salvación es la iglesia de Jesucristo. Y tiene que mostrarme en la Biblia donde dice que Cristo fundó esa iglesia. Los micrófonos son suyos. El mundo entero se va a dar cuenta si su iglesia es la de Cristo o la fundó un charlatán, alguien por ahí que le dio la gana de fundarla porque no tenía más nada que hacer y necesitaba platica y entonces fundó una iglesia. Pero como yo no quiero pensar así, yo le doy la oportunidad para que usted le demuestre al mundo que su iglesia es la de Cristo, quién la fundó, cuándo la fundó y dónde aparece en la Biblia. Primero eso y después me hace la pregunta. Quiero que me conteste con la Biblia, sí, pero después de que usted me responda quién fundó su iglesia. Ajá. Y dónde aparece en la Biblia para buscarla. Gloria a Dios. Muy buenas tardes para todos, Dios los bendiga. Entonces, ya que me ha dado esta oportunidad de estar aquí, el problema mío es la controversia de una cosa con la otra. La palabra evangelio solo le pertenece a Jesucristo, el único evangélico que yo conozco, santo de pies a cabeza. Él es el fundador de la iglesia llamada evangélica, el único que trajo el evangelio, lo enseñó, lo vivió, lo predicó y lo dejó para que a través de nosotros, a través del evangelio, nosotros podamos tener participación a la vida eterna. Vemos que allí en Mateo capítulo 16, verso 18, allí es donde se establece la palabra iglesia. Usted se pasea a la Biblia, todo el Antiguo Testamento,
y usted no va a conseguir la palabra iglesia allí en el Antiguo Testamento. Eso se llama de muchas maneras. Antes no se llamaba iglesia. Habían unas iglesias que le decían que era la sinagoga y así muchas otras. Entonces, así como dijo él, cada uno tenemos un nombre, hemos sido reconocidos de una y otra manera. Mi problema es este. Allí, cuando Jesucristo, hablando con los apóstoles, se enfrentó a Pedro y le dijo: Pedro, tú eres piedra, una roca, un pedazo de piedra apartada de la roca. Entonces el maestro le dijo a Pedro: tú eres Pedro, piedra. Dijo: sobre esta roca, que la roca es Cristo, y pueden buscarlo en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, que es el nuevo pacto por el cual nosotros somos salvos por el nuevo pacto, o sea, el Nuevo Testamento. Allí nace la palabra evangelio. El único evangélico que yo conozco se llama Jesucristo. El autor del evangelio lo vivió, lo predicó y lo dejó para que nosotros podamos ser salvos. Entonces, la controversia es de que yo he paseado la Biblia buscando la palabra católico como doctrina, y en ninguna parte he conseguido yo que la palabra católico tiene una entrada a la eternidad por salvación o cosa parecida. Nosotros nos portamos mal con unos con otros por ciertas cosas, la manera de expresar. Ahora, evangelio, cada vez que se habla mal del evangelio, no hablan mal de mí, hablan mal del autor del evangelio, que se llama Jesucristo, el único evangélico, santo de pies a cabeza. Evangélico quiere decir apartado del mal. Como dice la Biblia, lámpara es a mis pies tu palabra. Nosotros somos luz, y por eso cualquier cosita, cuando hacemos algo malo, bueno, y usted no es evangélico. Entonces, por eso, la palabra cristiano nació después en el Nuevo Testamento, un año después que los apóstoles estaban predicando a Cristo. Allí recibieron el nombre de cristianos. Entonces, vemos de que en la boca de Jesucristo yo no escuché ninguna otra clase de religión que salva o que esto, sino evangelio, apartado del pecado. Conviértase y va bien. Entonces, la pregunta mía es si a través de la Biblia podemos empezar del capítulo 4 de Génesis hasta el capítulo 17, donde se van a terminar todas las religiones. Entonces vemos allí que podemos aprender de lo que es una doctrina pagana a una doctrina, la que está en el Nuevo Testamento, que se llama apartado del mal, evangélico. Entonces la pregunta sería esa: ¿por qué la controversia que cuando Jesucristo vino nunca habló de la Iglesia Católica? Nunca profesó de que a través de esto podemos salvarnos. Hay muchos. Ahorita mismo en el mundo se profesan más de 40,000 religiones, y todo el mundo apondera a donde Él está. Es la única, la buena. Gracias. Ustedes descubrieron que habló bastante. Pero es familia como, no sé, yo imagino, o el método es el mismo de ellos. Hablar, el método de Cantinflas y no decir nada. Yo le pregunté quién fundó su iglesia, cuándo, y si su iglesia era la que fundó Cristo, dónde aparecía en la Biblia. Y no fue capaz de demostrarlo porque eso no existe. Pero me hizo la pregunta que dónde aparece Iglesia Católica, que él ha leído la Biblia y él no ha encontrado dónde Cristo fundó una iglesia católica. Yo hoy se lo voy a mostrar, porque resulta que a él nadie le ha dicho lo que significa la palabra católica. Entonces él se va a morir buscando la palabra católica y no la va a encontrar en la Biblia. Pero no sabe que católica significa todos los pueblos, que Cristo fundó una iglesia
que va a ir a evangelizar a todos los pueblos, y eso significa católica. Que Cristo le dijo a los apóstoles, vamos a ver, en Mateo capítulo 28, 19, al grupito de 12 que él llamó, que eso se llama congregación o iglesia, donde puso a Pedro, le dio las llaves del reino de los cielos y le dijo: lo que ate quedará atado y lo que desate quedará desatado, que es Pedro el jefe que Jesús dejó en la iglesia para atar y desatar con las llaves del reino de los cielos. Y entonces Jesucristo dice, escuchen: por tanto, id y haced discípulos. Aquí está la palabra católica, no, la doctrina, la enseñanza, lo que significa católico. Ir y hacer discípulos A todas las naciones. Eso significa católica, que la iglesia de Jesucristo es católica, debe ir a predicar y a bautizar a todas las naciones. Pero como a él nadie le enseñó qué significa católico, él está buscando literalmente la palabra católica y no la va a encontrar. Pero como él no sabe lo que significa, va a morir en la ignorancia. Hoy va a morir en la ignorancia. Hoy, si quiere, lo está escuchando. Marcos 16:15. La iglesia tiene que ser católica, universal, todos los pueblos, todas las naciones. Escuche. Y les dijo: id por todo el mundo. Ahí está que la iglesia tiene que ser católica, pero ahí no dice católica. ¿Sabe lo que significa católica? No, sépalo, todo el mundo. Hechos de los Apóstoles 1:8, cuando la iglesia sale a evangelizar, ¿qué dice? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Católico, universal, hasta lo último de la tierra. La misión de la iglesia es una misión católica, por eso San Ignacio de Antioquía, discípulo de San Juan, en el año 110, por primera vez, llamó a los cristianos Iglesia Católica. Está escrito, ustedes pueden buscar por internet, busquen San Ignacio de Antioquía, año aproximadamente 110, y ustedes buscan la carta de San Ignacio de Antioquía y va a decir, donde está el obispo, ahí está la Iglesia Católica, la Iglesia de Cristo. Cuando vino el Espíritu Santo, en Hechos capítulo 2, versículo 1 en adelante, que vino sobre la iglesia. ¿Qué iglesia? La Iglesia Católica. ¿Cómo sabemos que era católica? Escúchenlo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Los que Jesucristo había llamado, los apóstoles. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, la cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces. Escuche, porque es católica. Vino el Espíritu Santo sobre la Iglesia Católica. Moraban entonces En Jerusalén, judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Católica. Todas las naciones bajo el cielo. Tome la molestia de agarrar un diccionario y buscar qué significa la palabra católica. Todas las naciones, universal. Y si usted no quiere saber lo que significa católico, pues no lo busque. Pero ahí está escrito. Él me dice a mí
que su iglesia pues es la de Cristo porque es la que predica el Evangelio. Y eso era lo importante, porque Cristo trajo el Evangelio y va a predicar el Evangelio. Pero resulta que San Pablo en 2 de Corintios capítulo 11, versículo, vamos a ponerle el versículo 3 en adelante, me dice que si es verdad que Cristo trajo el Evangelio, hay personas que enseñan otro Evangelio. Ponga cuidado. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, El diablo, temo que el diablo engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados. es lo que le pasó a él, que me imagino que era católico antes. ¿Sí o no? ¿Usted fue católico? Sí, mi papá era resplandero. Sí, era católico. Le extravió el diablo el entendimiento. Y escuche lo que viene, escuche lo que viene. De la sincera fidelidad a Cristo. De la sincera fidelidad, la que su abuelo, su abuela, tu tatarabuela, 2000 años antes de él nacer, ya estaba esa doctrina, esa enseñanza de evangelio. Y escuche lo que pasa. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, Vean, hay gente que habla de Jesús, pero no el Jesús que está en la hostia, pero no el Jesús que fundó una iglesia, no el Jesús que es uno con el Padre y el Espíritu Santo, no un Jesús que es Dios, no un Jesús, cualquiera puede venir explicando otro Jesús. que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, Y escuchen, ¿por qué lo que él dice no es correcto? Porque vienen predicando otro evangelio, escuche. u otro evangelio que habéis aceptado, bien lo toleráis. Es lo que le ha pasado a él. Vienen predicándole otro evangelio y bien lo tolera. Eso no lo sabe él. Entonces el que le venga hablando del evangelio, eso es lo que dejó Cristo y punto. Gálatas 1:6 en adelante. Me sorprende de que ustedes se hayan apartado de Dios. Escúchenlo. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, ¿Para qué? para seguir un evangelio diferente. A eso es lo que él no sabe. Él lo que no sabe es que hay evangelios distintos. Gente que se llama evangélico y viene con otro evangelio que no es el de Cristo, pero se llaman evangélicos. Entonces, el desconocimiento de las escrituras los lleva a decir, no, pues el que traiga el evangelio, ese es. Pero Pablo dice, pero si viene a predicarle otro evangelio, me sorprende de que ustedes se hayan pasado a otro evangelio. No que haya otro, No es que haya otro evangelio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. No traen otra Biblia, traen la misma Biblia que la Iglesia Católica hizo. Pero quieren tergiversar, torcer el Evangelio de Cristo. El mejor ejemplo que tenemos aquí presente. A alguien que tiene una iglesia, no me dice quién la fundó, tampoco sé quién la fundó, pero que viene enseñando otro Evangelio que no es el de Cristo. ¿Qué debemos hacer? ¿Irnos con él? ¿Hacerle caso? Vamos a ver. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, Puede ser que él sea un ángel del cielo. os anunciare otro evangelio, Pero viene, aunque sea un ángel del cielo, muy santo, muy puro, pero viene a predicarnos otro evangelio, diferente del que os hemos anunciado, a él nadie se lo dijo y el que traiga el evangelio yo le creo. Pero el que traiga un evangelio distinto al que le hemos anunciado, él era católico, le trajeron un evangelio distinto y les creyó. ¿Qué dice la Biblia que hay que hacer? sea anatema. Sea maldito, significa anatema. Creer en otro evangelio no es un juego. Que él se salió de la iglesia católica, el evangelio que dejó Cristo y hizo una secta, no es un juego. Pablo dice sea anatema. Anatema significa maldito. Eso significa que no es un juego, pero él no lo sabe. Él piensa que es jugar
porque el evangelio lo toman así como un juego, cada quien agarra la Biblia y juega con ella. Sigue. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Lo dice 2 veces. Hoy yo, como sacerdote del Dios Altísimo, debo decirle a usted que el día en que usted decidió seguir otro evangelio, usted se convirtió en un anatema por haber oído a alguien que traía otro evangelio distinto al que se había predicado 2000 años. Es más, todavía a usted no le enseñaron que la Iglesia Católica fue la que hizo la Biblia y es la que tiene que guardar esa Biblia con fidelidad y enseñarle a la gente, como yo les mostré a ustedes hace rato, la doctrina, para que nadie venga a engañarnos. Entonces, a él le dijeron, el que traiga el evangelio, ese es evangélico, ese es verdadero cristiano. No importa, porque la iglesia no salva, Cristo no fundó ninguna iglesia, o la iglesia católica no sé qué. Eso es lo que a él le enseñaron. Pero ustedes deben saber que no es así. Ahora sí le voy a dar para que me haga la pregunta. Hágame la pregunta que usted trae, de qué capítulo y qué versículo es lo que usted quiere. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios porque me han dado esta oportunidad. De todas maneras, mi consejo es, como dice en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que allí tenéis vida eterna y son las únicas que dan testimonio de mí, dice el Señor. Entonces, usted a través de la palabra de Dios puede ser, como lo llaman, ignorante o esto, pero usted a través de las Escrituras tiene el camino. Jesucristo dijo allá en San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, sino a través de Jesucristo. En Hechos 4:12 dice, en esta Biblia, la que llaman la Biblia católica, dice, está estipulado para los hombres de toda la tierra que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvados. Y en San Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que aceptan a Cristo, hay de aquellos que no lo aceptan, a todos aquellos que aceptan a Cristo, Dios le da la oportunidad de volver a ser hijos de Dios. Todo el mundo dice que es hijo de Dios, la Biblia no lo aprueba. La Biblia lo aprueba es que si usted acepta a Cristo como único y suficiente Salvador, es hermano de Jesucristo. Pasa a la edad, a la vida eterna. Entonces, mi consejo es, escudriñen la Biblia como le dijeron a Josué. No sea parte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche medite en él, para que todas las cosas que emprendan le salga bien y por donde quiera que usted vaya, le vaya bien. Recuerde que a ti te condena es el pecado. No, entonces trate de apartarse del pecado. Muy bien. No estamos de acuerdo, no estamos en contra de lo que acaba de decir. Estamos de acuerdo. Lo que sí estamos en contra es de que él dice, Juan 5:39, escudriñad las Escrituras porque creen en ella encontrar la salvación. Ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, si yo leo la Biblia, ya estoy salvo. Le vaya a demostrar a él que eso no es así como él lo dice. Porque segunda de Pedro 1:20 dice que es un error lo que él está diciendo. Que basta con que yo lea la Biblia y ya estoy salvo. Es un error. Segunda de Pedro 1:20 dice que no es así. Escúchenlo. Entendéis primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Escuchó? Ninguna escritura la puede interpretar usted privadamente, lo que a usted le dé la gana. Eso está prohibido. Sigue.
porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Lo que él dice no es correcto. ¿A dónde lleva la persona que como él dice, yo leo las Escrituras y ya voy a la salvación porque ella me lleva a la salvación? Segunda de Pedro 3:16, y para la muestra un botón, aquí está él que es el ejemplo. Cuando la persona no hace caso de buscar quien le enseñe las Escrituras y la lee por su cuenta, ¿a dónde va a parar? ¿Tenía razón Pedro o no tenía razón? Óiganlo. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Si es verdad que hay que escudriñar las Escrituras, pero en ellas hay cosas difíciles de entender. ¿Qué pasa allí? ¿Tenemos que interpretarla como a mí me da la gana? Vamos a ver. Las cuales los indoctos, los ignorantes, eso significa indocto. ¿Qué hacen los ignorantes cuando encuentren esas cosas difíciles de entender? Los ignorantes e inconstantes, los que no son constantes en la fe, ¿qué hacen cuando se encuentran escudriñando las Escrituras? Porque creen encontrar en ella vida eterna, pero no se dejan guiar y orientar y la interpretan como les viene en gana. Los ignorantes y los poco firmes en la fe, ¿qué hacen? Tuercen. ¿Qué hacen? Tuercen. ¿Qué hacen? Tuercen. ¿Qué tuercen? Como también las otras Escrituras. Tuercen las Escrituras. Es lo que a él le está pasando. Por leerla, interpretarla como a él le da la gana, al no tener el conocimiento pleno, al no dejarse guiar, al no tener firme en la fe, tuerce las Escrituras. ¿Para qué? ¿Para qué las tuerce? Para su propia perdición. No dice para salvación, dice para su perdición, pero a él el diablo le hace creer que es la salvación. ¿Pero qué dice la Biblia? La lámpara para nuestros pasos, la luz que nos ilumina, dice que es mentira, que lo engañaron, que no va a la salvación, que para ir a la salvación no puede interpretarla por su propia cuenta, porque hay cosas difíciles de entender que lo pueden llevar a torcer las Escrituras y ir directo a la condenación leyendo la Biblia. De modo que no hay todo aquel que traiga la Biblia y no todo aquel que lea la Biblia va directo a la salvación, como él dice. Eso es falso. Pruebas tengo. Sigue. Así que vosotros, oh amados, nosotros los católicos, oh amados, sabiéndolo de antemano, porque se lo estoy mostrando con capítulo y versículo, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los... Cuidado, guardado, cuídense. No sea, atención, advertencia, información de última hora. No sea que arrastrados, que esa gente los arrastre por el error de los inicuos, por el error. ¿Cómo llama la Biblia a los que tuercen las Escrituras? Inicuos, malvados. Inicuos, malvados, los que tuercen la Biblia. La leen porque creen encontrar en ella vida eterna, pero no se dejan orientar, la leen por su propia cuenta y no se dejan guiar, tuercen las Escrituras para su propio daño y arrastran a las demás personas. Tengan cuidado, sabiéndolo, no se dejen arrastrar. Otra vez, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Caigan de la firmeza. Por eso yo estoy aquí. Y por eso estamos escudriñando las Escrituras, pero no como nosotros nos dé la gana, tal y como está escrito.
y tal y como lo ha enseñado la iglesia que fundó Cristo hace 2000 años, y que es la única iglesia que hizo la Biblia, la iglesia católica. ¿Ustedes creen que la iglesia de él hizo la Biblia? No, la hizo la iglesia católica. Y nosotros creemos que Cristo, para su información, creo que está desactualizado. Usted no sabe que nosotros creemos que Cristo es el único Salvador. Usted no lo sabe. Él viene a traernos la noticia. Cristo es el único Salvador. Eso lo sabemos. ¿De dónde lo aprendieron los evangélicos? De la iglesia católica. ¿Quién le enseñó a los evangélicos que Cristo es el único Salvador? La iglesia católica. Entonces viene y dice, no, el único Salvador es Cristo. Claro, el que confiese con sus labios que Cristo es el Señor será salvo. ¿Qué hacemos los domingos? ¿Ustedes han ido a misa los domingos? Él era católico pero nunca fue. En la misa decimos, miren cómo confesamos. Confieso. Yo confieso públicamente. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Pongan cuidado. La segunda parte es lo que él nunca estaba dormido en la misa, sería. Nosotros lo confesamos con nuestros labios. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Confiese con sus labios que Cristo es el Señor y serás salvo. ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Para ellos no, porque ellos viven de mentiras. Pero para nosotros sí, porque lo hacemos todos los domingos. Que alguien me diga que eso es mentira. Lo hacemos todos los domingos. Pero como ellos van a misa, o no, nunca iban a misa, eran católicos de bla, bla, bla. Y no saben que nosotros lo hacemos en la misa. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Y por desconocimiento, no por maldad. Yo sé que él no lo hace por maldad. Yo sé que lo hace por desconocimiento. Lo engañaron. Era uno de los nuestros. Era católico. Pero no hubo quien le aclarara las dudas. No hubo quien le enseñara. De allí la necesidad de prepararnos. Urgente. Hace falta católicos que defiendan la iglesia de Cristo. Ahora, dejarlo tranquilo y decirle, muy bien, va por buen camino, eso es falta de responsabilidad. Eso no puede ser. Yo tengo que decirle las cosas como son. Y ese es mi deber. ¿Por qué? Porque Santiago 5:19, ¿qué dice? Escúchenlo, Santiago 5:19. Hermanos, si alguno de entre vosotros, si algún católico, como él que era católico, se ha extraviado de la verdad, se salió de la iglesia católica, se extravió de la verdad, ¿qué hay que hacer? Dejarlo que se hunda en la mentira, en el engaño. Vamos a ver qué dice la Biblia. Y alguno le hace volver, ¿hay que irnos con él? ¿Hay que hacerlo? ¿Y dónde está la gente que los quiere hacer volver a él? Ahí está el problema. Y ya alguien lo hace volver. Vamos a ver si dice que falta de caridad, falta de tolerancia. Es un pecado. Vamos a ver. Si alguien lo hace volver, sepan que no es un pecado, pongan cuidado. Sepan que no es falta de tolerancia, que no es falta de amor. Sepan que el que haga volver al pecador del error, es un pecado. Salirse de la iglesia de Cristo, salirse de la verdad es un pecado. Y el que lo haga volver del error, de su camino, no está fumando, no está robando, no está matando. ¿Cuál es el pecado? Se salió de la verdad. Porque él dice que el que haga el bien y que se aparte del mal.
Pero no se da cuenta que eso es un pecado mortal, como matar a su madre o matar a su padre. Y lo dice la Biblia. Lo dice la Biblia, no lo invento yo. Ahorita se lo muestro donde lo dice. Que es un pecado lo que él cometió. Mortal. El que haga volver a un pecador de su mal camino, ¿qué hace? ¿Está faltando a la caridad? ¿Es intolerante? Vamos a ver. Salvará de muerte un alma. Pesen esas palabras. Otra vez. Salvará de muerte un alma. Yo no sé qué es lo que ustedes no entienden de ahí, pero para mí eso es muy importante. ¿Otra vez? Salvará de muerte un alma. ¿Por qué le predico yo a los protestantes? Para salvar su alma de la muerte. ¿Eso es pecado? ¿Eso es falta de caridad? ¿Eso es falta de tolerancia? Entonces, ¿por qué tantos católicos me critican? Pregúnteme si me importa, pregúntenme. Entonces, ¿por qué tantos evangélicos se ponen bravos? Pero yo estoy convencido y creo lo que dice la Biblia, que cuando yo haga volver a un protestante de su mal camino, estoy salvando su alma de la muerte. ¿Y por qué lo salvo de la muerte? Porque eso es un pecado mortal, según dice Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 8. Un pecado mortal como matar a su propia madre. Pero a él nadie se lo dijo. A él le dijo que meterse evangélico, eso no era malo. Lo malo era tomar, que sí es malo. Que lo malo era fumar, que sí es malo. Pero no le dijeron que salirse de la iglesia, salirse de la doctrina, irse en contra de la doctrina de Cristo, es un pecado como matar a su madre. ¿Dónde lo dice? Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 8 en adelante. Óiganlo, si no está en la Biblia, Reina Valera, no me crean, el pecado que él tiene. A lo mejor no toma, a lo mejor no comete adulterio ni fornicación, a lo mejor no roba, a lo mejor, pero está cometiendo un pecado que se llama apostasía. ¿No lo sabe? ¿Por qué no se lo enseñan? Va, escuche. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes. ¿Cuáles son los transgresores y obedientes? Da una lista de pecados. ¿Cuáles son? Para los impíos, Impíos y pecadores. y pecadores. ¿Qué clase de pecado? Comienza a nombrarlos. Yo le pongo la lupa cuando vean el pecado del hermano, que no es matar, que no es robar, porque no mata ni roba. Le voy a mostrar cuál es el pecado del que Pablo dice que hay que sacarlo. Va. Para los irreverentes y profanos. Todavía eso él no lo es. Para los parricidas. ¿Qué es parricida? El que mata a su propio padre. Él no lo ha hecho. Y matricidas. El que mata a su propia madre. Él no lo ha hecho. Pero mire que son pecados, no estamos hablando de pecados pequeños. Estamos hablando de pecados que llevan a la condenación del alma. Siga. Para los homicidas. Para los fornicarios. Para los sodomitas. A él le enseñaron solamente estos pecados. Eso sí lo sabe él. Estos pecados sí lo sabe él. Sabe que eso es pecado. Pero él no sabe que salirse de la doctrina, estar en contra de la doctrina de Cristo, es un pecado. Él no lo sabe. Pero hoy lo va a saber. Vamos a ver. Para los secuestradores. Mire qué bárbaro los secuestradores. Para los mentirosos. Para los mentirosos. Y perjuros. Y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Ese es su pecado y no debe morir en la ignorancia. Alguien por amor tiene que decirle que si usted se opone a la sana doctrina de Jesucristo, es un pecado mortal como matar a su madre, matar a su padre, aunque no tome, aunque no baile pegado, aunque no fume, pero se salió de la iglesia de Cristo, de la doctrina de Cristo,
y eso es un pecado mortal, y ustedes y yo tenemos que hacerlo regresar para que salve su alma. ¿Lo ven o no lo ven?